Buenos días para todos. Voy a pedirte que abras la Biblia en el libro de Habacuc, capítulo 2. Habacuc, capítulo 2. Dios está buscando gente que pueda, que quiera oírle y de esa manera desafiar su manera de mirar al mundo, es decir, su cosmovisión del mundo, para que se ponga de pie en esta sociedad en la cual nosotros vivimos con la perspectiva de Dios y logre de esa forma la transformación del mundo. En otras palabras, Dios emite su palabra, que es la expresión de su pensamiento concreto en Cristo Jesús, y todo aquel que por fe se arrima a Él, su vida es transformada. Pero la vida tuya, si has depositado tu fe en Cristo, no solamente es transformada y allí queda la obra, sino que Dios quiere no solamente que vos seas diferente, sino que a través tuyo el mundo sea diferente. Dios quiere encontrarse con vos, Dios quiere encontrarse con nosotros. Dice una traducción de la Biblia de la siguiente forma: si realmente quieres saber lo que Dios quiere de ti, pregúntale y Él con mucho gusto te lo dirá. Una de las preguntas más importantes de la vida es: Señor, ¿qué querés que yo haga? Señor, yo quiero oír tu voz. Y en esta mañana quiero invitarte con todo temor, pero con toda autoridad de parte del Señor, a que compartamos algunos elementos fundamentales de cómo oír la voz de Dios. Esto nos sirve a todos, porque todos en algún momento del día nos enfrentamos a esto. Señor, yo quiero oírte, quiero oír tu voz. Yo no sé cómo hacer para oírte. Entonces quiero de esta forma recordarte que el Señor quiere que nosotros le escuchemos, que abramos nuestros ojos, y entonces quiero tomar un ejemplo en Habacuc para que veamos todos juntos en este mes de la Biblia cómo oír la voz de Dios. ¿Acaso creo que es una gran tragedia que muchos de los cristianos estén dudando acerca de que lo que están oyendo venga de Dios o venga de algún otro lado? Con toda nitidez nosotros podemos oír la voz del Señor, y quiero entonces compartir con vos en Habacuc, en el capítulo 2, algunos elementos de cómo esto puede ser una realidad en tu vida. Así que podés tomar nota allí. Antes de entrarnos de lleno, decimos que Habacuc fue un hombre que Dios usó, contemporáneo de Sofonías, de Nahum, del profeta Jeremías, en momentos en el que el pueblo de Judá, el reino del sur, era arrasado por el imperio babilónico. Nabucodonosor venía de vuelta de Egipto y de paso arrasó con el reino del sur de Judá. Y en ese tiempo de gran crisis, este hombre de Dios se enfrenta ante una Babilonia corrupta y dominante y empieza a hacerle preguntas a Dios. Habacuc se destaca en el primer capítulo por las preguntas que le hace a Dios. Y allí vemos, por ejemplo, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Y así abre la profecía. ¿Hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que yo vea molestia? Entonces, este Habacuc, que significa luchar y también significa abrazar, hizo las dos cosas. Luchó contra la injusticia de aquel momento y le hizo preguntas a Dios. Y se aferró y se abrazó a las promesas de Dios en medio de los tiempos críticos que su pueblo estaba viviendo. Él preguntaba, por ejemplo, en su pensamiento, cómo un Dios santo iba a usar a una nación, a un imperio corrupto como Babilonia, para poder disciplinar a su pueblo Judá a causa de la obstinación, de la rebeldía de su corazón, de tapar sus oídos, de no ver la grandeza del Señor. Y él se preguntaba cómo Dios, en el versículo 13, dice: Señor, tú eres muy limpio de ojos para ver el mal. ¿Cómo puedes permitir que le pase esto a tu pueblo querido, a la nación que tú has escogido? Habacuc 1 y 2 muestra entonces a un hombre decepcionado que no entiende la situación por la cual está pasando. Pero en un momento Habacuc toma una decisión, mi hermano.
Y en medio de sus preguntas de por qué los caldeos están castigando a Judá, y parece ser que Dios está allí, en medio de eso, Él toma una decisión como vos y yo podemos tomar una decisión. Habacuc dice, yo voy a pararme en un lugar alto y voy a tratar de escuchar lo que Dios tiene para responderme. Te hago la pregunta, ¿cuáles son tus preguntas? ¿Qué preguntas vos le haces al Señor? ¿Cuáles son las preguntas que le estás haciendo al Señor? ¿Sabe que nosotros no podemos esperar lo que no le hemos pedido al Señor, o sí? ¿Qué está esperando usted del Señor? En medio de estos tiempos, ¿cuáles son las preguntas que vos le estás haciendo al Señor? Habacuc estaba perplejo. Yo voy a ir a Dios y voy a esperar a que Él me dé una respuesta, porque Dios habla. Ahora, mi hermano querido, mi amigo, Dios nunca dará una visión a gente que esté conforme con las cosas como están. Jamás Dios va a mostrar algo distinto si estás conforme con lo que estás viendo. Dios tiene algo más para darte a vos, a tu familia, a nuestra iglesia en medio de los tiempos que vivimos. Dios quiere hablar a todos, pero ¿sabes qué? Va a comenzar con un Habacuc en esta mañana que diga, Señor, en medio de estos tiempos yo quiero pararme en lo alto, quiero subirme y quiero oír tu voz. Tengo un montón de preguntas, cosas que no entiendo, pero yo quiero saber qué es lo que vos tienes para mí. Entonces quiero que veamos a vuelo de pájaro 6 o 7 elementos para que tomes nota de cómo oír la voz de Dios. Capítulo 2 de Habacuc, versículo 1. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. Lo primero para oír la voz de Dios, y quiero recalcar esto porque estamos en el mes de la Biblia, pero es algo diario. Señor, ¿cómo puedo oír tu voz? Primero, para oír la voz de Dios, el primer principio tiene que ver con el retiro. Retirarme, alejarme, separarme de lo que constituye las presiones que yo tengo. Habacuc lo que dijo es que él se iba a poner en un lugar alto, en una posición de centinela y de guarda. Sobre la fortaleza él se iba a poner y allí él iba a escuchar la voz del Señor. Y esto implica alejarnos de todo. Sobre mi guarda estaré, subiré. Y allí en el versículo 1 nosotros encontramos este principio. Habacuc se veía a sí mismo como un centinela, como un guarda de los muros, sobre los muros de Jerusalén, a la espera de un mensaje de Dios para transmitirlo a la gente. En la antigüedad los centinelas se encargaban de advertir a la ciudad de un peligro inminente. Y si ellos no eran fieles, sus manos quedarían manchadas con la sangre de todos los que murieran. Habacuc, para recibir la visión de parte de Dios, demostró que él quería eso. Y esto significa, en otras palabras, estar a solas. Significa un esfuerzo para oír la voz de Dios. Significa que yo debo demostrar con mis acciones, con una acción concreta, diariamente, Señor, en medio de tanta prisa, en tanta rutina, en tanta velocidad cotidiana, en tantas presiones, yo quiero irme a un monte alto y allí escucharte. Significa ir arriba de todas las fortalezas. ¿Cuántas personas hemos perdido esos lugares de alturas?
¿Cuántas personas arrancan el día con el celular en la mano, con el canal de noticias en la mano, al frente suyo, y la palabra de Dios no está abierta? Sube a tus alturas. El primer punto aquí tiene que ver entonces con cortar con toda distracción, con separarnos y eliminar el ruido que muchas veces perturba nuestra mente espiritual. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Bueno, tiene que sentirse cómodo con el silencio con el Señor. ¿Queremos escuchar la voz del Señor? Debemos hacer un esfuerzo. Y el primero entonces tiene que ver con retirarnos, lejos de la TV, lejos de Netflix, lejos de Internet, lejos de mi esposa, lejos de mi esposo, lejos de mis hijos. Dios quiere hablarte y debes hacer algo al respecto. En segundo lugar, el segundo principio para escuchar a Dios tiene que ver con reposar, tiene que ver con el reposo. Mira lo que dice allí Habacuc. Dice que él se iba a poner sobre guarda y sobre fortaleza, él iba a firmar sus pies, pero él lo iba a hacer para velar lo que se le iba a decir y cómo él iba a responder. Primero, yo debo retirarme, pero segundo, yo debo reposar. Y esto tiene que ver con la espera. Dice el texto, espéralo, porque sin duda lo que Él te dice se va a cumplir. Y aunque se tarde, se apresura hacia el fin. Y es que Dios se pone en acción para hacer lo que quiere decir una realidad en nuestra vida. Yo lo espero por fe, aunque no lo vea, pero sí, yo lo creo. Estoy más cerca y esto significa guardar silencio ante el Señor. Yo no puedo pretender que Dios me hable y empezar a aturdirlo en un monólogo. Yo no sé cómo son tus oraciones, pero sí sé cómo son las mías. Y por eso te hablo. Al pensar en esto del reposo, significa que Dios le habla a los que saben esperar. Con un querido hermano, los lunes a las 5 de la mañana nos levantamos y guardamos silencio ante el Señor. ¿Por qué? Por lo que dice Salmo 5. Salmo 5, por eso a las 5 de la mañana. Salmo 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. 5 de la mañana, 3 minutos, a donde estés, un lugar para reposar. Y se toma allí un tiempo para escuchar la voz de Dios, para calmar el pensamiento sobre toda tarea, sobre toda tu agenda. Y este tiempo de espera implica también que puedas llegar a tu corazón, a tener que perdonar, a tener que sanar. Ese tiempo de espera es el tiempo en el que Dios habla, porque la amargura es un bloqueo al obrar del Señor. Yo tengo que estar tranquilo. Tengo que estar reposando. Entonces, mientras espero que mi mente sea sensible a la voz de Dios, mi espíritu es impactado por el Señor. Entonces, para saber qué estoy esperando, debo preguntarme, ¿qué estoy orando? Si quieres saber qué estás esperando, tienes que preguntarte, ¿qué estás orando? Si quieres oír la voz de Dios, tienes que preguntarte, ¿qué preguntas le estoy haciendo al Señor? ¿Qué quiero yo recibir de parte de Él? El tercer elemento para oír la voz del Señor tiene que ver con poner la atención y repasar lo que Él dice. Dice allí el versículo 2, el 1 al final de Habacuc, que Él iba a estar sobre la guarda y Él iba a velar para que Él pudiera ver lo que se le iba a decir. Y dice esta traducción, y quede de responder tocante a mi queja. Pero él estaba atento a lo que se le iba a decir. ¿Por qué? Porque queremos escuchar la voz de Dios, ¿o no? Cuando yo quiero escuchar la voz de Dios, debo tener reposo, pero debo repasar lo que Dios dice en su palabra. La revelación escrita de Dios aquí está puesta delante de nosotros. Y esto significa poner mi mirada en la
palabra, porque hay un mensaje claro. Yo debo tener un enfoque claro. Por eso dice el Salmo 119, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Luego, no necesita ser mi ojo, la Biblia iluminada, sino que lo que necesita ser realmente iluminado soy yo. Son mis ojos. Entonces, ¿cómo contemplar la maravilla de la palabra del Señor? Mirando, observando el texto bíblico. Ahora, en tiempos difíciles, Habacuc y su pueblo contarían con 3 garantías de Dios. Cuando nosotros miramos el texto bíblico, acuérdense que esto está haciendo un ejercicio sobre cómo oír la voz de Dios con un pasaje bíblico. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, la observación nos ayuda a poder dar el primer paso importante en oír la voz del Señor. Buen estudiante de la Biblia, buen observador. Hay 3 garantías en el capítulo 2 de Habacuc que al pueblo de Judá le iban a dar la tranquilidad en medio de esos tiempos críticos. La primera garantía es la gracia de Dios. Dice el versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este texto resumido aquí es una maravilla que el Nuevo Testamento toma en 3 libros de la Biblia. Primero, el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 17, donde toma esta frase, Pablo, y la aplica haciendo énfasis en la persona que deposita su fe en Cristo y que de esa manera es justificada. Cuando Habacuc dice, mas el justo por su fe vivirá, el justo por su fe vivirá. Los 3 libros del Nuevo Testamento que toman este texto lo aplican de distintas formas. Romanos capítulo 1 hace énfasis en el justo. Gálatas en el capítulo 3 y el verso 11 enfatizan cómo debe vivir el justo. Pero Hebreos en el capítulo 10 y el verso 38 enfatiza sobre la fe de ese justo que quiere vivir agradando al Señor. ¿Se entiende? Que en definitiva es una fe puesta en práctica que es fidelidad. Por eso algunas traducciones dinámicas del texto bíblico, por ejemplo, Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, de las más conocidas NBI, y hasta aquí llego nada más, porque no es tampoco un estudio bíblico esto, traducen fe por fidelidad. El hebreo no hacía distinción entre el concepto abstracto y el hecho de la vida. Para el hebreo decir yo tengo fe es decir yo soy fiel. El fiel por su justo, el justo por su expresión de vida va a vivir. Entonces, en tiempos difíciles, el pueblo puede descansar en la gracia de Dios. ¿Por qué la gracia de Dios? Porque cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, desde ese texto, lo que está hablando aquí el texto es haciendo una mención de Cristo Jesús, a través del cual nosotros recibimos justificación, a través de su vida nosotros tenemos la vida para poder vivirla, y a través de lo que Él constituye en su propósito, nosotros tenemos un destino, es el fin para el cual el Señor Jesucristo nos ha salvado. La gracia de Dios en Cristo. Garantía número 1. Por más que todo se venga abajo, confiamos en la gracia del Señor. Número 2, este pueblo podía descansar en la gloria de Dios. Mira lo que dice allí el capítulo 2 y el verso 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Mire, mi hermano, el mundo puede caerse a pedazos. La inmoralidad es una andanada hacia un abismo sin fondo, pero sin freno tampoco, también. Pero la gloria de Dios resplandecerá, la gloria de Dios prevalecerá.
Y aunque el mundo esté lleno de violencia y corrupción, como usted puede leer después en el libro de Habacuc, que despertaba sus cuestionamientos, la promesa que vos y yo tenemos es que un día la gloria del Señor llenará todo y cubrirá todo como las aguas cubren la mar. Ahora, la tercera garantía de seguridad del pueblo no solamente está en la gracia de Dios en Cristo, en la gloria de Dios que llenará todas las cosas, sino que el final del capítulo, en el versículo 20, nos habla del gobierno del Señor sobre todas las cosas. Y dice allí el texto: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Imperios y naciones han crecido, se han establecido y su propia corrupción los ha desmoronado y los ha desplantado. Nosotros debemos tener claro que el Señor nos da garantía de que su palabra se va a cumplir. Y para yo ver lo que Dios tiene para mi vida, yo debo repasar lo que la Biblia dice. Número 4, cuarto principio para oír la voz de Dios. Yo debo registrar lo que Dios dice. También dice allí el texto en el versículo 2. El Señor me respondió y dijo: escribe la visión y declarará en tablas para que corra el que leyere en ella. Y esto significa que las ideas y pensamientos en ese momento donde vos y yo nos retiramos, donde en ese tiempo reposamos y repasamos la palabra del Señor, deben ser escritos. Una costumbre que yo tengo desde hace más de 20 años, cuando pasé una crisis muy grande en mi vida, es tomar nota de la fecha cuando esa palabra impacta en mi vida. Y puedo decirte con toda seguridad que incluso después de 10, 15 y 20 años esa palabra se cumplió en mi vida. Yo te animo a que lo hagas. Registra las cosas que Dios pone en tu mente y en tu corazón. Es una manera práctica de decir, de comparar realmente si lo que Dios había puesto en tu vida se cumple o no. Seguramente que lo va a hacer. Pero además de eso, es preguntarnos cuáles son nuestras impresiones en el encuentro con el Señor. ¿Te das cuenta? Anotar las cosas. Es un antídoto para los que vivimos rápido. Llega un punto en la vida en que nos empezamos a olvidar las cosas, ¿o no? Antes, hace un tiempo atrás, yo tenía toda la agenda mía en mi cabeza. Y hoy, muy a pesar mío, y que mis hermanos me dicen: vos tenés que anotar, ya estoy empezando a anotar por la cantidad de cosas que se me vienen a la mente y entra a rebalsarse la cabeza. Entonces, por una cuestión de edad hay que anotar, pero mucho más allá de eso, es decir: Señor, en este día tu palabra me habló. Registre lo que Dios quiere decirle. Entonces, ¿cuáles son tus preguntas al Señor en este tiempo? ¿Qué le estás diciendo al Señor que necesita la dirección de su palabra? Y te hago otra pregunta más. ¿Cuáles son las impresiones que estás teniendo en tu vida? El hecho de registrar era imprimir en una tabla. Era un efecto gráfico, una impresión. Y te pregunto, ¿cuáles son las impresiones que Dios está haciendo en tu vida? ¿Cómo Dios está marcando tu vida con su palabra? Esto es importante a la hora de oír la voz de Dios. Y decir: Señor, yo sé que tu palabra me la diste ahora, pero un día la vas a cumplir, porque tu palabra se cumplirá. Porque no hay otro propósito fuera de eso. Entonces, registre. Número 5, también la ratificación. El versículo 3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y esto significa que vos y yo debemos confiar en que eso que Dios ha dicho puede tardar un poco de tiempo,
puede tardar mucho en el tiempo, pero en el tiempo del Señor eso se va a cumplir en tu vida. Ahora, ¿por qué estoy trayendo esto? Porque vemos cómo muchas personas deciden cosas en su vida inconsultamente. Toman decisiones en su vida acerca de con quién me voy a casar, qué carrera voy a seguir, dónde voy a construir mi casa, qué negocio voy a hacer, qué voy a comprar, qué voy a vender. Y cuando yo les pregunto, amigo, ¿dónde está basada tu decisión? No tienen respuesta. Entonces es importante en cada decisión que tomemos poder desarrollar el proceso de oír la voz de Dios. Si no, esto es un dualismo que es una herejía. Decir que Dios me habla a mí para determinadas cosas y para otras yo las puedo manejar sin su guía. ¿Qué promete el Señor en el Salmo 32, amigo? ¿Qué promete? ¿Se acuerda? El camino que debes andar. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Necesitamos, hermanos, tener esto bien claro. Porque después lloramos las consecuencias de no haber oído la palabra del Señor. Esto es una herejía. Pensar que mi vida y la tuya puede ser dividida entre lo sagrado y lo secular. Entonces, para oír la voz de Dios, yo debo retirarme, debo reposar, debo repasar la palabra del Señor. También debo registrar lo que la Biblia me dice y también debo esperar en que eso se va a ratificar. Lo que Dios dijo, eso se va a cumplir tarde o temprano. Otro punto importante aquí para oír la voz de Dios tiene que ver con la realidad. Habacuc sabía que venían tiempos difíciles para el pueblo de Judá y que su único recurso era confiar en la palabra de Dios y descansar en su voluntad. Este principio implica dos cosas. En primer lugar, que Dios quiere que yo viva la visión que Dios pone en mí. Y número dos, si Dios lo dijo, yo lo puedo vivir. En otras palabras, la palabra de Dios conecta con su poder esto que pasó hace miles de años con lo que nos está pasando hoy. Por eso la aplicación es el nexo entre la instrucción y la transformación de Dios. Mira lo que dice el verso 4. Mas el justo, por su fe, vivirá. Pone allí a una persona que es una persona arrogante, aquel cuya alma no es recta y se enorgullece. Y pone una diferencia, más el justo, ¿por qué va a vivir? ¿Cómo? No vive por fe. Lea, buen estudiante, buen observador. ¿Por qué va a vivir el justo? Por su fe. Mi hermano querido, Dios quiere que vivas no por la fe de otro, ni por la fe del pastor, ni por la fe de tu amigo, ni la de tu padre, ni la de tu hermano, ni la de tu esposo. Cambia esa manera de pensar. El justo por su fe vivirá. Dios quiere que desarrolles, que aumentes la fe, la medida de fe que Dios ha depositado en tu vida si has creído en Cristo. Una cosa es que Él te haya justificado por fe, pero tienes que desarrollar tu fe en la medida y en la plenitud que Dios ha confiado en tu vida. Y esto significa de que ningún hombre justo puede enorgullecerse de la visión que Dios puso en él, pero que también la fe tiene que marcar mi vida. Que nadie otro puede tomar la decisión de fe en mi vida. Que no es solamente vivir por fe, como si fuera una creencia más. Creo que hoy va a llover. Y yo creo que Dios va a hacer algo en mi vida. ¿Esa es la afirmación de un hijo de Dios? ¿Así de vago es mi pensamiento por lo que la palabra de Dios me dice? Yo te animo, hermano, a que busquemos un refugio diariamente en la palabra del Señor. Que sea tu deleite.
que dejes de vivir por la fe de otros y que empieces a desarrollar la medida de fe que Dios puso en tu vida. Eso es palabra del Señor. Y esto implica que podrás vivir lo que Dios diseñó para tu vida porque está hecho a tu medida. Dios le dice a Habacuc, escribilo. Después que lo escribas y lo registres, vas a darte cuenta de que hay unos que son arrogantes y van para un lado, pero hay otros que por su fe van a vivir. Cristo en el corazón, Cristo en la vida, Cristo en la proyección de nuestra vida. Entonces, Dios no nos dice nada para tranquilizarnos y hagamos después con lo que nos dijo lo que nosotros querramos. Parece que uno se va poniendo un poco más viejo y más duro con estas cosas. Pero no es ser duro, es lo que la Biblia enseña. Cuando Dios habla, amigo, no está para expresar su voz y que yo la tenga que sopesar a la voz de mis criterios, mis razonamientos, por más bien intencionados que sean. Pero cuando la palabra de Dios toca tu vida, toca y transforma tu vida y tu mundo. Entonces, tenemos algo más aquí que decir, y es que esto que Dios te dice para que desarrolles tu fe, así como la mía, es porque realmente lo puedo obedecer. ¿Te das cuenta? ¿Usted quiere oír la voz del Señor? ¿Querés oír la voz de Dios? Bueno, que sea parte de tu realidad. Empieza a vivir por fe, plantado en lo que Dios dice. Sube a lo alto, conquista nuevamente las alturas. Así Dios te hablará. Finalmente, para oír la voz de Dios, la primera decisión que yo tengo que tomar es la de responder a lo que Él me diga. Entonces, el último tip para esta mañana es la respuesta. La respuesta la tenemos después de todos los 5 ay que menciona Habacuc capítulo 2, lo que el profeta va a decir en el capítulo 3. Mira, son 2 elementos importantes aquí. Yo doy respuesta a lo que Dios me dice. Mira, versículo 1 de Habacuc 3. Oración del profeta Habacuc sobre Segionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. La primera respuesta de Dios en tu vida tiene que ver con lo que empezará a pasar en tu vida. El temor a la palabra del Señor producirá un avivamiento, un fuego, un calor adentro tuyo que no lo vas a poder parar. Y en medio de tiempos de tragedia, de invasiones, de peligros, de enemigos que nos cercan la familia, que cercan la iglesia, que intentan venir lobos a comerse a las ovejas, nosotros podemos confiar en que las palabras del Señor, podemos confiar en que esa palabra del Señor producirá un avivamiento en medio de estos tiempos finales. Yo creo eso. Creo que un avivamiento final vendrá, pero un avivamiento a la forma de Dios es, en otra palabra, un avibliamiento. Ningún avivamiento en la historia fue hecho aparte, usado aparte por Dios de su propia palabra. Y en medio de estos tiempos, como el profeta Habacuc, le podemos decir: Señor, en medio de estos tiempos yo quiero oír tu palabra, yo quiero temer. Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Y número 2, la respuesta de la adoración. La respuesta de la adoración es decir: Señor, yo escucho tu palabra y veo cómo tú te mueves en medio de las naciones. Y por eso, como el pueblo de Judá, invadido, ninguneado, exiliado, violado, podía confiar en las garantías que Dios le había dado en Habacuc 3. Habacuc podía cantar un canto de alabanza. Que pase lo que pase, Dios seguiría
cumpliendo su propósito, de la misma manera que lo hará en tu vida. La segunda respuesta de Dios, del hombre, cuando escucha la voz de Dios, la primera es avivamiento, la segunda es adoración. Mira lo que dice el versículo 17. Comienza a cantar Habacuc. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Este es el que tomó la decisión cuando todo se caía, cuando el enemigo había derrumbado todos los muros, sobre los escombros de una nación que estaba siendo disciplinada por una nación poderosa y mucho más corrupta y perdida. Habacuc toma la decisión de subir. Y yo subiré sobre mi guarda y allí escucharé tu palabra, Señor. Y ese Señor habla. Y este profeta recibe esa palabra, vive algo inseparable, como son inseparables el fuego del calor. La palabra de Dios quema el corazón. Y lo quema de tal manera que lo puro se rinde en adoración a Él. Y este que quiso subir a las alturas y allí escuchó la voz de Dios, finalmente dice, Señor, gracias, porque en esas alturas tú me haces andar. Tal vez como Habacuc no entiendas lo que está pasando en el mundo o en tu propio mundo. ¿Cuáles son tus preguntas a Dios? ¿Por qué quisieras que Dios hable a tu vida? Si Dios te concediera todo lo que estás orando, ¿cambiaría eso al mundo? Si Dios te concediera el deseo de tu corazón, ¿eso transformaría a las naciones para Cristo? ¿Tendría un efecto esa respuesta más allá de vos mismo, de vos misma? ¿Alteraría el curso cansino y rutinario de las cosas de este mundo como para transformarlo? Esa fue la oración de Habacuc. Y tal vez estás desorientado y vas tras tus propias visiones, tus propios criterios, tus propias perspectivas, pero estás triste, estás angustiado, estás derrumbado, estás perdido. Tal vez haya aquí gente como que en esta semana se ha preguntado, ¿para qué estoy yo aquí? Señor, ¿cómo puedo hacer para entender por qué estoy trabajando tanto? ¿Para qué? ¿Para qué me esfuerzo? Pero hoy Dios habla a tu corazón y quiere que recibas esta otra perspectiva, la de Dios. Vives por algo más que tu trabajo. Vives por algo más que tu enfermedad. Vives por algo más que tu familia. Vives por algo más. Vives por algo. Y ese recurso está en la palabra del Señor. Hay personas en esta mañana que necesitan pararse sobre un alto lugar y decirle, Señor, quiero oír tu voz. Quiero oír tu voz, Señor. Yo no me moveré hasta que me digas lo que quieres hacer conmigo. Y si quieres oír la voz de Dios, debes tomar la decisión de obedecerle. Y pregúntale las cosas y las cargas que hay en tu corazón. Y Él se encargará de dar respuesta. A su tiempo, su palabra se va a cumplir. Lo más importante para oír la voz es tomar esta decisión. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
Y la Biblia también dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Toma allí un minuto de silencio. Ese silencio que nos hace tanto bien. Y dile allí ahora, Señor, quiero empezar a oír tu voz en medio de estos tiempos.